la palabra esta mañana. Para comenzar, vamos a orar juntos a nuestro Padre Dios. Dios amado Padre nuestro, nosotros te damos muchísimas gracias. Estábamos caminando perdidos en medio del juicio y el infierno eterno, pero nos salvaste con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. No siendo merecedores de nada, por tu gracia e infinita misericordia, nos has dado la salvación tan grande, nos has hecho hijos tuyos. En Ciudad del Carmen, en Villahermosa, los hermanos se están esforzando para escuchar tu palabra y para poder llevar bien su vida cristiana. Todavía tenemos muchos defectos, somos muy débiles, por eso te pedimos a ti que por favor siempre nos estés moldeando a tu forma y a tu manera. Ayuda a cada uno de los amados hermanos que se encuentran en la dificultad, en la tristeza, y con tu palabra siempre llénalos de tu gran ánimo. En esta mañana pedimos que el Espíritu Santo guíe los labios del predicador para que diga tu palabra de manera correcta. Y a todos llénanos, por favor, con tu preciosa palabra para obedecerla. Todo lo ponemos en tu poderosa mano, pidiendo todo esto en el nombre de nuestro amado Señor Jesús, quien nos dio la vida eterna. Amén. Vamos a buscar Isaías capítulo 4. Isaías capítulo 4, versículo 2 al 6. Isaías capítulo 4, versículos 2 al 6. Isaías 4, versículos 2 al 6. Se lo voy a leer. En aquel tiempo, el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que quedare en Sion y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación, y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel. Todos juntos vamos a leer el versículo 6. Y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el arroz. Hoy quiero aprender con ustedes estos versículos. Primero que nada, hermanos, dice el versículo 2, en aquel tiempo, más exactamente en aquel día. En aquel día el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria. Generalmente el libro de Isaías está hablando mucho esta palabra, en aquel día, en aquel día, en aquel día. Específicamente aquí, Isaías capítulo 4, versículo 2, en aquel tiempo, en aquel día, dos cosas. La primera venida de Jesucristo y también la segunda venida de Jesucristo. En aquel día se cumple esto. El renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Entonces,
el renuevo de Jehová, nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, aquí, primero vamos a entender bien lo que directamente está diciendo el profeta Isaías. De hecho, Isaías capítulo 4 y Daniel capítulo 12 tiene el mismo mensaje. Tiene el mismo mensaje. Entonces, ¿eso qué significa? Hermanos, si vemos un capítulo antes, Isaías capítulo 3, Dios está reprendiendo a la nación de Israel por todos sus pecados. Israel está bien lleno de pecados grandísimos delante de Dios. Pero aquí Dios está dando esta promesa. Hermanos, pensémoslo bien. En la historia del Antiguo Testamento, el pecado grave de Israel fue la idolatría. Entonces Dios tuvo que levantar a Babilonia para destruir a Judá del Sur en el año 586 antes de Cristo. Pero en el Nuevo Testamento, ¿cuál fue el pecado más grande que ha cometido Israel, por el cual recibió toda la maldición? Rechazó a Jesucristo. Entonces, ese fue el pecado más grande en toda la historia de Israel, por lo cual ellos recibieron toda la maldición de Dios. Hoy en día, Israel sigue sin aceptar a Jesucristo. Entonces, ¿eso quiere decir que Dios ha desechado a Israel para siempre? No es así. Hermanos, vamos a marcar aquí, por favor, y vamos a buscar Romanos capítulo 11. Les pido que por favor marquemos Isaías capítulo 4. Vamos a buscar Romanos. Capítulo 11, versículo 1. Romanos en el Nuevo Testamento, capítulo 11, versículo 1. Romanos capítulo 11, versículo 1. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. Digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Ha desechado, entonces, Dios a su pueblo en ninguna manera. Si vemos el libro de Romanos, el capítulo 9 está hablando de el pasado nacional de Israel. El capítulo 10 está hablando de el presente nacional de Israel. Y el capítulo 11 está hablando de el futuro nacional de Israel. Entonces, Dios lo compara a cuando el profeta Elías hizo esta oración ante Dios. Señor, solamente quedo yo y buscan matarme. Pero Dios le dijo, no es cierto. Dice, hay versículo 4 de Romanos capítulo 11, 7,000 hombres no van a doblar su rodilla ante Baal. ¿Por qué Dios le hizo entender esto al profeta Elías? Dios guardó un remanente, un grupo de sobrevivientes. Es como los está llamando Isaías capítulo 4, ¿no? Sobrevivientes de Israel. Entonces Dios guardó este grupo, hermanos. Entonces también, Israel ha rechazado a Cristo hace 2000 años. Pero los gentiles han aceptado a Jesucristo. Entonces Dios le da la oportunidad a los gentiles. A esto se le llama la era de la gracia. También Jesucristo lo llamó como el tiempo de los gentiles. Es lo mismo. Era de la gracia, tiempo de los gentiles, tiempo de la iglesia. Es lo mismo. Pero este tiempo también se acaba. Este tiempo, ¿cuándo acaba? ¿Cuándo finaliza? Con la primera venida de Jesucristo a este mundo. Con la segunda venida, de Jesucristo a este mundo en el aire. Su segunda venida en el aire. Nosotros lo llamamos rapto, arrebatamiento. Ahí acaba la era de los gentiles. Ahí se acaba la era de la gracia. Entonces es cuando Dios dice que Él
va a salvar a un grupo de judíos, a un grupo de los sobrevivientes de Israel. 144,000 judíos, ellos van a recibir la salvación. Hermanos, 7 años de la gran tribulación, pero solo los 3 años y medio postreros de verdad son de gran tribulación. Los 3 primeros años y medio, increíblemente, está reinando una falsa paz. ¿Por qué Dios permite 3 años y medio? Primero, de falsa paz. Le permite a todos los judíos regresar a su tierra. En 3 años y medio les permite construir su tercer templo. Y en 3 años y medio, 2 profetas van a empezar a predicar a Jesucristo. 144,000 judíos van a recibir la salvación verdadera. Entonces, Dios en los 7 años de la gran tribulación les permite 3 años y medio de falsa paz, solo para que los judíos ellos puedan recibir la salvación. Entonces Dios no ha desechado a su pueblo. Su pueblo no acepta a Jesucristo. Sin embargo, cuando acaba la época de los gentiles, Dios le da una última oportunidad a la nación de Israel. Dios le da la última oportunidad para que ellos puedan recibir la salvación. Vamos a regresar a Isaías capítulo 4. Versículo 2. Solo un fragmento voy a leer. Isaías capítulo 4, versículo 2. Solo un fragmento voy a leer. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria. Hermanos, en la primera venida de Jesucristo, ¿cómo estaba la nación de Israel? Si lo vemos desde el punto de vista exterior, la nación de Israel estaba en una condición muy mala. ¿Por qué? Roma era quien tenía el control de la tierra de Judea. Ellos, a pesar de que ahí tenían su templo, a pesar de que estaban viviendo en su tierra, pero ellos no tenían la soberanía, sino ellos eran gobernados por el imperio romano. Pero ahora veámoslo desde el punto de vista interior. ¿Cómo estaba Israel durante la primera venida de Cristo desde el punto de vista interior y espiritual? De una manera pésima también. Ellos también estaban en medio de la oscuridad espiritual. Ellos estaban en medio, sometiéndose a la ley y todos caminando al infierno eterno. Entonces, incluso en una época, hablando espiritualmente totalmente oscura, apareció este renuevo. Jesucristo nace en este mundo. Y la Biblia lo describe, San Mateo capítulo 3, como luz. Había tinieblas, oscuridad, pero salió la luz, que fue el Señor Jesucristo. Entonces, tanto en su primera como en su segunda venida del Señor, como un renuevo para gloria, como un renuevo hermoso. Hermanos, renuevo, la misma palabra, retoño. ¿Usted ha visto alguna vez un retoño? Como lo primero que florece, ¿no? Así como un pequeño retoñito. Entonces, así también nuestro Señor Jesucristo. Pero, hermanos, también, ¿por qué se le llama a Jesús como el renuevo? Primero, vamos a verlo de esta manera. El mismo libro de Isaías, capítulo 53, describe a Jesús como el renuevo, pero desde un punto de vista exterior y desde un punto de vista interior. Vamos a buscar Isaías capítulo 53. Versículo 2. Isaías capítulo 53, el versículo 2. Lo leemos juntos. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay padecer de él, ni hermosura le veremos,
más sin atractivo para que le desde el punto de vista exterior. Jesucristo no tiene aparentemente nada de bueno. Jesucristo, que es Dios en cuerpo humano, por medio de la voluntad de Dios, ni siquiera fue creado con un atractivo físico. Hermanos, como raíz de tierra seca, no hay parecer en él. Quiere decir, físicamente él no tenía nada de atractivo. Me imagino que usted ha visto muchas películas sobre Jesucristo, ¿no? Pero el actor es muy guapo. Pero Jesucristo, hasta físicamente, no tenía nada de atractivo. También implícitamente lo podemos saber así. San Juan, capítulo 4, una mujer era muy tendiente a enamorarse de los hombres. Tenía 5 esposos y se consiguió un sexto. Pero cuando vio a Jesucristo, ni siquiera le quiso ofrecer agua. Esa mujer era muy tendiente. Si Jesucristo hubiera sido guapo, inmediatamente le hubiera ofrecido agua, ¿no? Pero no le ofreció nada. Quiere decir, Jesucristo no tenía ningún tipo de atractivo físico. No tenía nada que el ojo humano pudiera impresionarse. El renuevo del Señor, desde un punto de vista exterior, no tiene nada con verlo con el ojo humano para decir que hay algo atractivo, algo hermoso en él. Eso es el punto de vista exterior. Pero también el renuevo está hablando el punto de vista interior del Señor Jesucristo, donde resalta su hermosura, su gloria y su divinidad. Vamos a buscar esto, hermanos, en el mismo libro de Isaías, capítulo 11. Isaías, capítulo 11, versículo 1 al 2. Isaías, capítulo 11, versículo 1 al 2. Se lo voy a leer. Isaías capítulo 11, versículo 1 al 2. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces, aquí, desde el punto de vista interior, está resaltando la divinidad de este renuevo, de este retoño. Jesucristo en su exterior no tiene nada aparentemente bueno, pero vea en su interior, Él es Dios mismo, resaltando su divinidad, su grandeza y su gloria. Hermanos, siempre este ha sido el misterio de Dios. Lo podemos ver desde el mismísimo tabernáculo. En su exterior parece una tienda muy normal. Ese tabernáculo que hizo Moisés, en su exterior parecía algo muy normal, como una tienda muy normal. Pero cuando se metían los sacerdotes, por dentro toda estaba cubierta de oro. Por dentro realmente eso estaba hermoso, precisamente prefigurando cómo iba a ser el Señor Jesucristo. En su exterior, a la vista de los hombres, muy menospreciable, pero en su interior, resaltando su divinidad. Ahora, ¿cómo podían las personas darse cuenta de la divinidad interior de Jesucristo? Al verlo con sus propios ojos parecía muy menospreciable, no solo su aspecto físico, sino incluso voluntariamente desde Dios, donde Dios lo hizo nacer y vivir. Lo hizo nacer en la ciudad de Belén, sumamente chiquita. Lo hizo vivir en la ciudad de Nazaret, totalmente menospreciable. Pero ¿cómo las personas podían darse cuenta de su divinidad y grandeza? ¿Cómo las personas de verdad podían darse cuenta de la divinidad que estaba dentro del Señor Jesucristo? Porque no solamente su interior estaba lleno de gloria, las palabras que salían de su boca, de verdad también estaba toda la gracia y toda la divinidad del Señor. Entonces, cuando escuchaban las palabras que decía el Señor Jesucristo, era cuando se daban cuenta que dentro de él estaba la divinidad de Dios. Cuando ellos escuchaban la palabra que salía de la boca de Jesucristo. Esto es lógico.
como el interior de Jesucristo estaba todo lleno de divinidad y gloria, lo que salía de su boca, ¿verdad? También estaba lleno de divinidad y gloria. Hermanos, vamos a buscar el libro de Cantar de los Cantares. Es un libro anterior a Isaías, ¿verdad? Solo tiene que regresar un libro antes a Isaías. Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículo 14. Cantar de los Cantares, el capítulo 1, el versículo 14. Cantar de los Cantares 1:14. Vamos a leerlo todos juntos. Racimo de flores de aleña en las viñas de Engandi es para mí mi amado. Está hablando sobre Jesucristo. Hermanos, Engadi. Engadi, un oasis. En Israel, en el desierto, había un oasis que ellos llamaron Engadi. Y ahí brotaba una flor, la flor de aleña. Esta flor era muy hermosa. También su aroma, el aroma que desprendía también era sumamente hermoso. Lo increíble eran los pétalos de esta flor. Entonces, cuando a esta flor le quitaban los pétalos porque con ella producían tintes, cuando este pétalo lo mezclaban con agua, el pigmento salía de color rojo. Entonces, cuando estos pétalos de color blanco los mezclaban con el agua para hacer el tinte, este se volvía de color rojo. De hecho, al-eña en hebreo, la palabra es kofer, que deriva de la raíz hebrea kafar. Entonces, esto significa la expiación. Esta era la flor de la expiación, la flor de la salvación. Por fuera se muestra blanco y cuando los pétalos le son quitados y se mezcla con el agua, este se vuelve de color rojo. También prefigurando a nuestro Señor Jesucristo. Por fuera limpio, blanco, en cuerpo humano, pero él no tiene pecado. Y por dentro, su sangre preciosa que él ha derramado para perdonar todos los pecados. Entonces, Cantar de los Cantares está describiendo desde el capítulo 1 a Jesucristo, comparándolo con esta flor. Hermanos, todo el Antiguo Testamento está hablando sobre nuestro Señor Jesucristo, resaltando las cosas que él iba a hacer. Un ejemplo, vamos a buscar Éxodo también, el segundo libro de la Biblia. Éxodo capítulo 26. Éxodo capítulo 26, versículo 1. Éxodo capítulo 26, versículo 1. Vamos a leerlo todos juntos. Éxodo 26, 1, lo leemos. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. Hermanos, lino torcido, ¿qué color es? Blanco, blanco. Hermanos, estos cuatro colores están hablando sobre Jesucristo. E increíblemente, hermanos, vamos a verlo así. Las cortinas de lino torcido, de color blanco. Hermanos, está anunciando la forma de Jesucristo como un hombre que no tiene pecado.
tal como el Evangelio de Lucas le dio este enfoque. Eso, el color blanco del lino torcido. Luego está mencionando el color azul. ¿Eso qué está mencionando? Jesucristo vino del cielo, tal como el enfoque que le da Juan en su Evangelio, que Cristo es Dios mismo que vino del cielo. Púrpura es morado, el color de los reyes. El enfoque que le dio Mateo en su Evangelio. Jesucristo es el rey de los judíos. Y carmesí, el color rojo. Jesucristo vino para servir a los pecadores. ¿Cuál es la manera en la que Jesucristo le podía servir a los pecadores? Si les curaba sus enfermedades, si los hacía ricos, era perdonándoles todos sus pecados por medio del derramamiento de la sangre. Entonces Jesucristo se muestra como el siervo de los pecadores, como el siervo de Dios, tal como Marcos lo describe en su evangelio. Entonces estos cuatro colores, con estos cuatro evangelios, mencionando el exterior y el interior también de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, desde el Antiguo Testamento, la promesa más grande, Dios en aquel día enviará a Jesucristo. ¿Para qué? Primera venida, para expiar los pecados de todas las personas del mundo, para expiar los pecados de todos los pecadores del mundo por medio de su sangre preciosa que él derramó en la cruz. Entonces, cuando Jesucristo vino al mundo, por fuera era normal que lo menospreciaran, pero cuando escuchaban sus palabras, las personas podían darse cuenta de esto. Este hombre no tiene ni un solo pecado. Hasta las personas que no tenían nada que ver con Israel reconocieron como Poncio Pilato, pero es que este no tiene ni un solo pecado. Cuando escuchaban las palabras del Señor Jesucristo, Nicodemo reconoció, San Juan capítulo 3, tú vienes de Dios, o sea, tú vienes del cielo realmente. También, hermanos, podían reconocer, tú eres el rey. San Juan capítulo 1 se dieron cuenta cuando Jesucristo le ha dicho, oye, yo te vi orando debajo de la higuera. Entonces le dijo, oye, tú eres el rey de Israel, tú eres el Mesías, tú eres el rey de Israel. Entonces cuando escuchaban las palabras de su boca, podían darse cuenta de estas características de Jesucristo. Vamos a buscar el Salmo capítulo 45. Salmo capítulo 45, versículo 1. Salmos, capítulo 45, versículo 1. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. Rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo al rey y canto. Mi lengua es pluma de escribiente. Muy ligero. El corazón de Jesucristo. Rebosa mi corazón palabra buena. Hermanos, cuando Jesucristo decía sus palabras, cuánta gracia había en ellas. Pensémoslo en un ejemplo muy claro. Una mujer fue atrapada en medio del pecado del adulterio. Una mujer ahí fue atrapada. Pero ¿cuáles fueron las palabras que salieron del Señor Jesucristo hacia ella? Ni yo te condeno, ni yo te condeno. Hermanos, ¿eso qué significa? Ni yo te condeno. ¿Es un perdón ligero o un perdón muy fuerte? Hermanos, en otras palabras, el Señor Jesucristo le dijo, no te preocupes, yo me haré responsable de tu pecado. ¿Tú qué palabra tan grande es esa, no? Entonces Jesucristo así le dijo a toda la humanidad, ni yo te condeno. No era un perdón ligero nada más, en el que podríamos atribuirle a Jesucristo, ¿a poco él está consintiendo el pecado de esta mujer? No era así.
el Señor no consintió el pecado de esta mujer, a tal grado que él mismo se iba a hacer responsable del pecado de esa mujer. Entonces, esa mujer que estaba al borde de la muerte para ser apedreada, Jesucristo le dijo, yo me voy a hacer responsable de este pecado. En otras palabras, yo voy a morir en tu lugar. En tu lugar por este pecado, por todos los que has cometido, yo voy a morir. Esa palabra, hermanos, qué tan dulce es para el corazón de los pecadores. También el Señor nos dijo la misma palabra a nosotros. Cuando hemos escuchado la palabra del pecado, nos hemos dado cuenta de algo. Yo tengo que entrar al infierno eterno. No me queda ni una sola duda. Yo tengo que entrar al infierno eterno y ahí tengo que estar. Pero cuando escuchamos la palabra del Evangelio, el Señor Jesucristo nos dijo, yo ya me hice responsable de todos esos pecados. Yo ya morí por ti para pagar todos esos pecados. Entonces, no es que era un perdón y una palabra ligera, sino era la palabra que de verdad estaba rebotando la bondad de Dios. Cuando aquí dice, mi corazón, palabra buena, no es la palabra buena desde el punto de vista de los hombres, es la palabra buena desde el punto de vista de Dios. Entonces, hermanos, también nosotros hemos recibido estas palabras de bondad desde el punto de vista de Dios. Cada uno de nosotros la ha escuchado. Cuando el Señor nos anuncia el Evangelio y nos dice que ya perdonó todos nuestros pecados. Eso es el renuevo del Señor. Su divinidad, su gloria. ¿Cuál es su fruto? Dio el perdón a todas las personas del mundo. Hermanos, vamos a buscar Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 15 y 17. Romanos capítulo 5, versículo 15 y 17. Romanos capítulo 5, versículo 15 y 17. Yo se lo leo. Pero el don, o sea, el regalo, no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. 17, yo leo, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Hermanos, les hago una pregunta muy importante. Todas las personas creyentes, todos al 100%, conocen el renuevo de Jesucristo desde el punto de vista exterior. ¿Hay algún creyente que no sepa que Jesucristo vino al mundo? Todos los creyentes, sin importar sean salvos o no, saben que Jesucristo vino al mundo. ¿Hay un creyente que no sepa que Jesucristo murió crucificado? Todos lo saben, estos lo saben, pero todos los creyentes conocen el renuevo desde el exterior. Ellos lo conocen bien desde el exterior. Pero quien conoce a Jesucristo como el renuevo desde el interior son los que han recibido la salvación verdadera, los que de verdad han sido lavados con la sangre de Jesucristo, los que de verdad han recibido la salvación tan grande. Entonces, hermanos, les hago una pregunta. ¿Ustedes también ya conocieron ese renuevo desde el interior? ¿Han conocido de verdad la hermosura, divinidad y gloria del interior de Jesucristo? ¿Ha sido lavado con esa sangre preciosa? ¿Usted, todo su pecado ya fue limpiado en la cruz? ¿O usted todavía tiene deuda del pecado a futuro? ¿Usted todavía piensa que la salvación se pierde? ¿Usted todavía piensa que no ha pagado su pecado del futuro? Eso es conocer a Cristo desde el punto de vista exterior. Pero conocer a Cristo desde el punto de vista interior
hermanos, significa ese renuevo ha dado ese fruto de la salvación. Una persona ha nacido de nuevo porque sabe que la sangre de Jesucristo ha limpiado todo su pecado. Para poder entender esto de una manera más clara, Romanos capítulo 5, del versículo 15 y versículo 17, está hablando de esto. Hermanos, nosotros, escuche bien la pregunta. Para ser el pecador, ¿nosotros tuvimos culpa? ¿Qué piensan? No para cometer el pecado, para ser el pecador. ¿Nosotros tuvimos algún tipo de culpa? No. ¿Cuál fue nuestra desgracia más grande? Haber nacido de Adán. Entonces, este Adán, ¿por qué Dios lo creó solamente a él en un principio? Él es el representante de toda la humanidad. Él es el representante de toda la humanidad. Lo que él haga, Dios se lo va a atribuir a todos sus descendientes. Si este Adán aprueba la prueba de Dios, entonces todos sus descendientes automáticamente están aprobados. Pero si este Adán reprueba, Dios va a tomar en cuenta que todos sus descendientes automáticamente están reprobados. Nosotros, entonces, ¿por qué nacimos siendo los pecadores? Somos descendientes de Adán. Es esa razón. Entonces, nosotros, ¿qué obra hicimos para ser los pecadores? Realmente ninguna. Desde el vientre de nuestra madre ya éramos los pecadores. En el vientre de su mamá, ¿usted qué pecado cometió? ¿Qué palabra mala dijo? Ninguna. Pero Dios ya nos veía formado en maldad, porque es un descendiente de Adán, es un descendiente de Adán. Naturalmente, nacimos en este mundo y empezamos a dar un montón de fruto de pecado. Pero porque nosotros nacimos siendo el pecador, nacimos en Adán. Entonces, Dios tiene que mandar un segundo representante. Entonces, nuestra perdición y nuestro perdón de pecados no tenía que ver con nosotros, tenía que ver con nuestros representantes. Nuestro primer representante, Adán, ya cayó, ya falló. Automáticamente todos sus descendientes son los pecadores que tienen que ir al infierno eterno. Entonces Dios manda un segundo representante, a nuestro Señor Jesucristo. Adán, como era el representante, tenía que ser probado, ¿sí o no? Por eso Génesis capítulo 3, Adán fue probado. ¿Va a comer este fruto o no? Él ya falló. Jesucristo, como es nuestro representante, también tenía que ser probado. San Mateo capítulo 4. Jesucristo fue tentado 3 veces por Satanás. Entonces nuestro representante no cae en ningún pecado. Entonces automáticamente Dios nos atribuye a nosotros que no hemos cometido ni un solo pecado. Entonces, hermanos, un teólogo hizo como que este pequeño cuento para poder entender a Adán y a Jesucristo. Describe a dos gigantes y ambos portan un cinturón. Entonces, estos gigantes hacen como una carrera, a ver quién llega primero a la meta. Pero en su cinturón van colgados un montón de piedritas. Van colgados un montón de piedritas. El primer gigante representa a Adán. El segundo gigante representa a Jesucristo. Las piedritas que hay en el cinturón de cada uno representan a todas las personas, a todas las personas. Entonces, estas piedritas dependen de ellas mismas o de su gigante. Por eso se dice que el primer gigante corrió y se cayó. Nunca pudo llegar. Entonces, todas las piedritas que están colgadas en su cinturón, también ellas se cayeron. Pero el segundo gigante corrió y llegó a la meta. Entonces, todas las piedritas que estaban pegadas en su cinturón también cruzaron la meta. Porque no dependía de ellas, sino de el gigante que las estaba cargando. Así también, todos los que han conocido a Jesucristo solo desde el exterior, todavía siguen en Adán, caídos. Pero todos los que han conocido a Jesucristo desde su interior y han nacido de nuevo,
como la piedrita que estaba en el cinturón del gigante que ganó. Entonces, eso es pasar de Adán a Jesucristo. Hermanos, todos nosotros nacimos en Adán, pero cuando hemos recibido la salvación, automáticamente pasamos a ser de Jesucristo. Entonces, todos los méritos y gloria que tuvo Jesucristo también se nos atribuyen a nosotros porque Él es nuestro representante. Hermanos, por eso el versículo 17, por la transgresión de uno, o sea, Adán, reinó la muerte. Mucho más reinarán en vida por uno solo. ¿Quién? Jesucristo. Hermanos, ¿cómo pasamos de Adán a Jesucristo? ¿Cómo nosotros podemos pasar de Adán a Jesucristo? Si usted ora con todo su corazón, ¿puede pasar de la imagen de Adán a Jesucristo? Jamás. Si usted se bautiza, ¿puede pasar de la imagen de Adán a Jesucristo? Si usted se compromete a participar fielmente en la iglesia y ya no cometer pecado, ¿puede pasar de Adán a Jesucristo? Si usted en su corazón hace un voto a Dios, ahora sí me voy a dedicar a ti, ahora sí me voy a limpiar, ¿puede pasar de Adán a Jesucristo? Entonces, ¿cómo puedo pasar de Adán a Jesucristo? Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe. La fe es la que nos hace brincar de Adán a Jesucristo. ¿Y qué es la fe? Creer lo que Jesucristo hizo en la cruz. Creer que la sangre de Cristo limpió todos nuestros pecados. Esa fe es la que nos justifica y nos hace pasar de la piedrita que estaba en el cinturón del gigante caído a pasar al cinturón del gigante que llegó a la meta. La fe es la que nos hace brincar de la muerte en Adán a la vida eterna en Jesucristo. Solamente la fe. ¿Por qué? Lo que nos condenó para nacer como pecador, ¿fue nuestra obra o nuestro nacimiento? Nuestro nacimiento en Adán es lo que nos condenó. Por eso Juan capítulo 3, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Nacer de Dios. Nacer de Dios. ¿Qué es nacer de Dios? Nacer de la palabra. Todo esto es lo mismo. Nacer de Dios, nacer de nuevo y nacer de la palabra es lo mismo. Cuando uno escucha lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros y lo cree con la fe verdadera, ha pasado de estar muerto en Adán a estar vivo en Jesucristo. Eso es el renuevo tan hermoso y glorioso que el Señor había prometido, hermanos. Vamos a regresar a Isaías capítulo 4, versículo 2. Isaías capítulo 4, versículo 2. De la mitad para abajo voy a leerlo. Isaías capítulo 4, versículo 2. Desde la frase y el fruto hasta el final lo voy a leer yo. Y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Otra versión ocupa también la palabra refugiado, sobreviviente y refugiado. Hermanos, ¿por qué está hablando de esta manera? Para directamente entenderlo con Israel. Ellos, en el último tiempo, 144,000 reciben la salvación. Entonces, ellos escaparon del terrible juicio. No solo Israel en ese tiempo, hoy en día los gentiles. Cuando nosotros hemos nacido en este mundo, nacemos con el peligro de el juicio eterno. ¿Qué es sobreviviente? Escapó de este juicio. Otra versión lo ocupa refugiado. ¿Qué significa? Está a salvo de este terrible juicio, hermanos. Entonces, así como dicen los sobrevivientes de Israel, también todos nosotros nacimos con el peligro de caer en el juicio eterno.
Pero ¿quiénes son los sobrevivientes y refugiados? Se dieron cuenta del peligro en el que ellos estaban y corrieron rápidamente a refugiarse. Hermanos, en el Antiguo Testamento, ¿usted ha leído alguna vez Deuteronomio, Josué también, las famosas ciudades de refugio? Sí. Es una historia un poquito común, ¿no? Las ciudades de refugio. El Señor da un ejemplo. Una persona está talando un árbol. Por desgracias, el metal de su hacha se rompe, sale volando y le cae a una persona y la mata. Él se convierte en un asesino. Ante la ley es un asesino. La cosa es que él no tuvo culpa, pero es un asesino. Entonces la ley lo tiene que juzgar como un asesino y tiene que matarlo. Pero Dios permite las ciudades de refugio. Entonces esta persona rápidamente, cuando conoce, yo soy el asesino, entonces tiene que correr a la famosa ciudad de refugio. En el Antiguo Testamento se mencionan 6 ciudades de refugio ubicadas en puntos estratégicos para que en cualquier lugar del país donde una persona por error cometiera este pecado, hubiera cerca y muy direccionada una ciudad de refugio. Cuando esta persona se metía a la ciudad de refugio, el sumo sacerdote, el sacerdote de ahí, perdón, se hacía cargo de él. Se hacía cargo de esta persona. Y esta persona estaba a salvo hasta que este sacerdote muriera. Es lo mismo. Nosotros hemos nacido como pecador sin culpa. Nacimos por desgracia de Adán, sin culpa nuestra, no fue nuestra decisión. Entonces Dios preparó la ciudad de refugio que es Jesucristo. Cuando uno entra en Jesucristo por medio de la fe, cuando uno recibe la salvación, es lo mismo. Así como el sacerdote se hacía cargo del refugiado hasta que muriera, Jesucristo se hace cargo de nosotros. La diferencia es que Jesucristo ya no puede morir. Entonces, hermanos, también otro sentido de esta ciudad de refugio. Este persona, asesino, cuando ya está en la ciudad de refugio, hasta que el sacerdote muera, él puede salir. Quiere decir, la muerte del sacerdote también le da la libertad. Entonces Jesucristo, como nuestro sumo sacerdote, murió para darnos la verdadera libertad. Y al mismo tiempo seguimos refugiados por él. Entonces, esto es el sobreviviente, esto es el refugiado. Se dio cuenta del peligro en el que estaba e inmediatamente corrió para buscar al Señor Jesucristo y refugiarse él. Hermanos, todos los que han recibido la salvación, también se les puede decir, son los refugiados. Son los que de verdad se dieron cuenta del peligro en el que estaban y rápidamente corrieron para resguardarse en el Señor. Pero ¿qué les hizo darse cuenta de la situación en la que estaban? ¿Qué les hizo darse cuenta de la situación en la que estaban? Solo la palabra de Dios. La vida de un rey nos da una lección muy interesante. Vamos a buscar Segunda de Reyes, el capítulo 22. Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 1. Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 1. Vamos a leerlo todos juntos. Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 1. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jebida, hija de Adaía de Boscat. Cuando Josías comenzó a reinar. Cuando Josías comenzó a reinar. Hermanos, pensemos muy bien en esto. El ser rey, ¿es la buena o mala noticia? Es una buena noticia. De 8 años, él ya va a ser el rey. ¿Cuál era la noticia tan desagradable? Su reino con él mismo estaba bajo maldición. ¿Por qué? Su abuelo, el rey Manasés,
cometió los pecados más atroces que podía haber. Y eso despertó la ira de Dios. Entonces Dios prometió, voy a destruir a Judá del sur. Lo voy a destruir por todos los pecados que Manasés ha cometido. Entonces cuando nace este rey Josías, su nieto, él es rey de una nación que está por recibir el juicio de Dios. Él nace en un reino, pero él mismo va a recibir esta maldición tan grande. Entonces este rey Josías vivía, podemos decirlo así, en una feliz ignorancia. ¿Por qué? Porque él no sabía el juicio que estaba viniendo para él y para su reino. Por eso, en una felicidad ignorante, él ahí estaba viviendo. Pero ¿cómo se hizo? ¿Cómo él se dio cuenta del peligro en el que estaban? Vamos a seguir. Capítulo 22, versículo 8 y 11. Dos versículos, 8 y 11. Yo leo. Y Segunda de Reyes, capítulo 22, versículos 8 y 11. Solo dos versículos. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. ¿Qué libro era este? Hoy podemos decirlo, la Biblia. Era el libro que Dios le había dado a Moisés. Lo que él escribió era la Biblia. Entonces la hallaron, la leyeron, versículo 11. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Entonces, ¿cómo se borró la felicidad ignorante de Josías? Cuando ha escuchado, cuando ha leído la Biblia y se dio cuenta. Es un ejemplo. Deuteronomio capítulo 28 está diciendo que Dios va a maldecir a Israel si hace esto, esto, esto y el otro. Y Josías se da cuenta, pero son las cosas que nosotros estamos haciendo. Y aquí dice que Dios va a maldecir a Israel si hace esto. Y Josías se da cuenta, pero nosotros estamos haciendo precisamente esto. Entonces él naturalmente, su ignorante felicidad se borra, desaparece y ahora viene un sincero arrepentimiento. Porque él, por medio de la Biblia, ya se dio cuenta, yo estoy bajo maldición. Mi reino está bajo maldición. Vamos a recibir toda la ira de Dios. Vamos a recibir todo el juicio de Dios. Entonces, en el versículo 11, rasgó sus vestidos. Significa, él estaba profundamente arrepentido cuando se ha dado cuenta de esta verdad. Cuando Dios ve ese corazón en él, el versículo 20, hermanos, Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 20, Dios le da esta promesa. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz. Y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Entonces, rápido, el rey Josías mandó a investigar con una profetisa cuál es nuestra condición. Entonces, Dios le dijo una mala noticia y una buena noticia. La mala noticia, Dios sigue firme en darle juicio a Judá del Sur. Eso no va a cambiar. Dios sigue firme en darle maldición a todo Judá del Sur. Pero la buena noticia, tú ya no tienes nada que ver con esta maldición. A ti no te voy a permitir pasar por esta maldición. Entonces tú, Josías, vas a ir hasta la muerte con la paz de Dios. Entonces, este Josías pudo recibir la verdadera paz de Dios. Podemos decir, él es un refugiado. Él es un refugiado. Hermanos, así también todos los que hemos recibido la salvación. Cuando nacimos en este mundo, también al momento de ir creciendo, vivimos en una ignorante felicidad. Porque desconocemos el terrible juicio bajo el que está este mundo y bajo el que está personalmente uno ante Dios. Pero ¿qué es lo único que puede hacer abrir nuestros ojos de verdad? Solo la palabra de la Biblia. Solo la palabra de la Biblia. Hermanos, es un ejemplo. Cuando nosotros leemos, es un ejemplo, San Mateo, capítulo 5. Todo aquel que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Todo aquel que diga fatuo a su hermano está expuesto al infierno eterno. Entonces, cuando uno ve, estoy expuesto a este infierno de fuego,
todo aquel que insulte, todo aquel que se enoje. Y veo en mi propia vida, pero ¿cuántos días me he enojado yo con las personas? Entonces soy yo la persona que tiene que experimentar este juicio. Cuando dice, cualquiera que mire a una mujer la codicie, es un adúltero, también está por enfrentar el juicio. Cuando dice cualquiera que está mintiendo, eso es abominable, eso es aborrecible ante Dios. Entonces me doy cuenta en mi propia vida, pero a pesar de mi cristianismo, a pesar de mi religiosidad, yo estoy cometiendo todas estas cosas. Entonces Dios también tiene que darme ese juicio a mí. Entonces también Dios tiene que darme toda esa ira a mí. Pero hermanos, ahí es cuando nace el verdadero arrepentimiento. Hermanos, Josías en el versículo 11, ¿qué hizo válido su arrepentimiento? ¿Sus lágrimas? No tanto. ¿Qué hizo válido su arrepentimiento? Reconoció dos cosas: la posición en la que él estaba y el juicio que le iba a venir. Eso es el verdadero arrepentimiento. Reconoció la posición en la que estaba y también reconoció el juicio que le iba a venir a él. Hermanos, muchas personas, aún creyentes, han pasado por la tristeza, pero no han pasado por el verdadero arrepentimiento todavía. Eso es muy importante. Muchas personas, arrepentimiento, ¿qué es? Pues llorar y sentirme mal de lo que he hecho. Pero aún una persona puede llorar y sentirse mal por lo que ha hecho y al mismo tiempo no reconocer quién es él en verdad y no reconocer el juicio que le espera. Judas Iscariote es el representante de todas esas personas. Él también se arrepintió y se entristeció por lo que hizo, pero nunca reconoció que él era el verdadero pecador tan grande y nunca reconoció el juicio que le esperaba. Su arrepentimiento fue completamente falso. También muchos creyentes cometen ese error todavía. Sus arrepentimientos son falsos. Solo llora, se siente triste por lo que hizo, pero no ha alcanzado a reconocer: Dios, nací siendo el pecador, he cometido pecados tan grandes, merezco entrar al infierno eterno. El verdadero arrepentimiento desencadena lo mismo que hizo Josías. Mandó a preguntar a Dios: ¿cómo puedo solucionar esto? Un carcelero le hizo esta pregunta al apóstol Pablo: puedes hacer para ser salvo? Eso es lo que desencadena el verdadero arrepentimiento. ¿Qué tengo que hacer para librarme? ¿Cómo puedo ser un sobreviviente de este juicio? ¿Cómo puedo refugiarme de este terrible juicio? Entonces, a nosotros el Señor nos muestra a Jesucristo, la sangre que Él derramó, y nosotros nos convertimos en un refugiado por la fe. Cuando creemos, aceptamos que esa sangre perdonó todos mis pecados, absolutamente nos pasó lo mismo que a Josías. Dios no va a quitar el juicio de este mundo. Dios sigue en enviar juicio a este mundo todavía. Pero cuando uno recibe la salvación, nos dice lo mismo que a Josías: tú ya no tienes nada que ver con esta maldición. Tú ya no tienes nada que ver con este juicio. Tú hasta la muerte tendrás la paz del Señor. Quiere decir, ya, estás librado, eres un refugiado, un sobreviviente. Dios va a maldecir este mundo, lo va a enjuiciar, pero a los que han recibido la salvación les dice: ustedes no tienen como cosa que ver en esta maldición. Ustedes están en la paz de Dios. Eso es ser el refugiado, eso es ser el sobreviviente. Hermanos, muchos creyentes todavía creen esto. Los cristianos tienen que pasar por la gran tribulación. Dios, ¿por qué piensan así? Nunca han pasado por el verdadero arrepentimiento. Mucho menos conocen lo que es nacer de nuevo. No saben lo que es ser un refugiado. Aquí Josías se le dijo: esta maldición va a venir, pero tú no la vas a experimentar. Es lo mismo que Dios le dice a cada uno de los que han recibido la salvación. Vamos a regresar a Isaías capítulo 4, versículo 4. Isaías capítulo 4, versículo 4. Vamos a leerlo juntos.
Cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sion y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Aquí, devastación, otra versión un poco más cercano al idioma en el que se escribió, como Dios ocupará fuego para limpiar esas inmundicias. Hermanos, está diciendo, cuando el Señor lave las inmundicias, limpie la sangre de Jerusalén del medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Con espíritu de juicio y espíritu de devastación. Hermanos, nosotros debemos entender algo muy importante en esto. Si vemos Isaías capítulo 1, hay que entender esto. Vamos a buscarlo, solo hay que doblarla, bueno, pasar la hoja, ¿no? Hacia atrás. Isaías capítulo 1, dos versículos. Versículo 18 y versículo 27. Dos versículos. 18 y 27. Vamos a leerlo juntos. Dos versículos, 18 y 27. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. 27. Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Hermanos. 18. Y estemos a cuenta. Y estemos a cuenta. Hermanos, ¿qué es ponerse a cuenta con Dios? ¿Qué piensa? Vamos a meditar un rato sobre esto. ¿Qué será ponerse a cuentas con Dios? Ponerse a cuentas con el Señor. ¿Qué será? ¿Portarme bien? ¿Ir más a la iglesia? ¿Leer mucho la Biblia? ¿Eso es ponerme a cuenta con el Señor? ¿Orar para pedir perdón por todo lo que he hecho? ¿Es ponerme a cuenta con el Señor? Entonces, hay una condición para ponerse a cuenta con el Señor. Versículo 18, venid luego, venid, venid. Si vienes, está diciendo el versículo 28, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Entonces, ¿qué es lo que le corresponde al pecador? Ir, venir, venir. Eso le corresponde al pecador, venir. ¿Y a quién le corresponde lavar todos los pecados? A Dios. Entonces, eso es ponerse a cuenta con el Señor. En resumen, de verdad, haber nacido de nuevo. ¿De qué manera? Venir. Entonces, ¿qué es lo que le corresponde al pecador? ¿Ir a Dios o lavar su propio pecado? Solo ir a Dios. Es lo único que le corresponde, solo venir. Y cuando uno va sinceramente ante el Señor, ¿qué es lo que a Dios le corresponde hacer? ¿Cuál es su trabajo? Limpiarnos todos nuestros pecados. Dice el versículo 27, Sión será rescatada con juicio y los convertidos, hermanos, volverse a Dios, convertido. ¿Eso qué significa? Convertido no de obras, sino ante Dios. Estaba sucio y luego fue limpiado. Esto es convertido. Estaba sucio y luego fue limpiado. Entonces, ¿qué es lo que Dios ocupa? Está diciendo, versículo 18, vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Es la promesa de Dios que nos va a ver blanco, blanco. Pero cuando comenzó este sermón, aprendimos Éxodo capítulo 26, el lino torcido, blanco, que simboliza Cristo vino como hombre sin pecado. Pero aquí está diciendo una promesa bien interesante, que eso mismo puede hacer Dios con nosotros, que también Dios nos puede dejar blancos, nos puede dejar sin pecado. Hermanos, es cierto.
con la sangre de Cristo. Puede hacer esto. Pero, ¿cuándo se hace válida esa sangre en nosotros? Cuando nosotros recibimos la salvación. Cuando nosotros nacemos de nuevo. Los convertidos, quiere decir los que han nacido de nuevo de ella con justicia, al mismo estándar que Jesucristo. Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 30. Vamos a leerlo juntos. 1 Corintios 1:30 lo leemos. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. El que leímos, Isaías capítulo 4, el versículo 4, con espíritu de juicio y espíritu de devastación. Hermanos, el poder y trabajo del Espíritu Santo viene bien marcado en el libro de San Juan capítulo 16. El Espíritu Santo, en resumen, tiene dos funciones: guiar y convencer. El Espíritu Santo tiene estas dos funciones: guiar y convencer. Entonces, el Espíritu Santo guía a los pecadores a Cristo y los ayuda para convencerlos de que sus pecados están completamente perdonados. Entonces, el Espíritu Santo ocupa el Evangelio: espíritu de juicio, espíritu de devastación. ¿Qué significa espíritu de juicio? El Espíritu Santo me revela qué tan pecador soy yo. Por eso, Isaías capítulo 3 está mencionando Dios todos los pecados de la nación de Israel. De la misma manera me muestra a cada uno de nosotros todos los pecados que tenemos. Naturalmente sale el arrepentimiento, pero esa misma palabra del Evangelio nos purifica como un fuego que limpia los metales, que limpia el oro y le quita todas las impurezas a la vista de Dios. Cuando uno ha nacido de nuevo, a la vista de Dios ha quedado como el lino fino, ha quedado de color blanco. Al igual que Jesucristo, a la vista de Dios, esa persona ya no tiene ni un solo pecado. Aquí está diciendo, nos ha sido hecho por Dios. ¿Qué significa? Jesucristo nos dio todos estos beneficios: justificación, santificación y redención. Justificación, nos ve como si no hubiéramos cometido ni un solo pecado. Santificación es parecido, pero desde este punto de vista, completamente limpio, limpio. Redención, todo el pecado ha sido pagado. Quiere decir, no fue un perdón ligero, sino de verdad el Señor perdonó con su sangre todos nuestros pecados. Entonces, todo esto es el beneficio que Cristo nos ha dado. ¿Cuándo hacemos nosotros esto para nosotros mismos? Por medio de la fe, por medio de la fe. Hermanos, entonces, ahora que ya hemos recibido la salvación, ¿qué es lo que el Señor ha preparado para nosotros? Vamos a regresar a Isaías capítulo 4, versículos 5 y 6. Isaías capítulo 4, versículos 5 y 6. Yo lo voy a leer. Isaías capítulo 4, versículos 5 al 6.
Y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego que eche llamas, para que sobre toda gloria habrá un dosel, y habrá un abrigo para sombra contra el calor de día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra él, hermanos, aquí lo que Dios hacia Israel directamente, que Él es el que los va a guiar para que ellos puedan entender la gracia de Dios. Pero al mismo tiempo, el versículo 5 y el versículo 6 nos está recordando algo bien interesante. Dice el versículo 5, nube y oscuridad de día. ¿Por qué? Para que el calor del sol no consuma a esa nación. Y dice el mismo versículo 5, y de noche resplandor de fuego. ¿Para qué? Para que la noche no congele al judío, le hizo un fuego. Versículo 6, habrá un abrigo para el sol. Está haciendo referencia a cómo Israel fue guiado por la columna de nube y fuego los 40 años que ellos estuvieron en el desierto. Entonces, no es que solamente los rescató y ya, sino que aún siendo rescatados, los guió hacia la voluntad del Señor. También nosotros, cuando hemos recibido la salvación, también Dios preparó estas cosas. Hermanos, vamos a buscar el libro de Eclesiastés, capítulo 5. Un par de libros antes de Isaías, Eclesiastés capítulo 5, versículo 9. Eclesiastés capítulo 5, versículo 9. Vamos a leerlos todos juntos. Además, el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los... ¿Qué quiere decir? Para vivir en este mundo, Dios creó todo lo necesario. Todo lo que el hombre necesita físicamente para vivir en este mundo, Dios lo puso. El aire que va a respirar, lo que se va a comer, el espacio adecuado, todo lo hizo perfecto para que nuestro cuerpo pudiera vivir en este mundo. Lo hizo todo perfecto. Entonces, cuando uno recibe la salvación, también para las cosas del alma, Dios ha dado todas las cosas para poder vivir bien. Entonces, hablando solo de nuestro cuerpo, Dios creó este mundo e hizo todo perfecto para poder vivir en él. También cuando recibimos la salvación, nuestra alma, nuestro espíritu quiere seguir al Señor, quiere vivir conforme a la voluntad de Dios y de la misma manera Dios ha preparado todas las cosas para que podamos vivir bien con Él. Es por eso que este Israel, cuando fue sacado de Egipto, la nube los estaba guiando. Quiere decir la guía de el Espíritu Santo para nosotros. Hermanos, cuando sea la dificultad como el calor de un día que va a destruir, Dios es nuestra nube, nuestro abrigo, nuestro refugio, es nuestro cobijo, es nuestro consuelo. Cuando viene esa noche helada, ese corazón que se empieza a enfriar, Dios es nuestro fuego que nos dice, ánimo, hay que seguir echándole ganas, ánimo, yo estoy contigo, no temas, no desmayes porque yo estoy contigo. En las cosas del alma también el Señor está con nosotros, guiándonos. Cuando estamos desanimados, como un fuego para que nuestro corazón arda. Cuando viene el calor de la dificultad, como una nube, un cobijo, un consuelo para cada uno de nosotros. Hermanos, si meditamos nuestra vida cristiana desde que nacimos de nuevo hasta ahora, ¿de verdad ha habido un día que el Señor no esté con nosotros? Podemos decir que ha habido un montón de dificultades, pero en todas ellas siempre el Señor haya estado como nuestra nube, como nuestro cobijo, como nuestro fuego. No ha habido ni un solo día en el que el Señor no haya estado con nosotros. Lo interesante es que sí ha habido muchos días en que nosotros le fallamos al Señor y a pesar de eso no quita su nube, no quita su fuego. Es la fidelidad tan grande de Dios, hermanos. Entonces, de verdad el Señor siempre ha estado con nosotros hasta en los momentos más difíciles, en los más oscuros, ahí siempre ha estado el fuego de la palabra del Señor para animarnos, para consolarnos. También, especialmente Dios nos preparó esto
para que pudiéramos vivir bien las cosas del alma. Vamos a buscar San Juan capítulo 10. San Juan capítulo 10, versículo 9. San Juan capítulo 10, versículo 9. Vamos a leerlo todos juntos. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Está diciendo, el que entrare será salvo. Atraviesa esa puerta, conoce, escucha el evangelio, lo cree, es atravesar la puerta, recibe la salvación. Pero luego está diciendo en el versículo nuevo, y entrará y saldrá. Entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces, este primer entrará, eso recibe la salvación. Pero ¿qué este entrar y salir qué es? Esto es un ciclo de la comunión con el Señor. Con la oveja, su pastor la saca para comer y la vuelve a meter. Esto es el ciclo. Nosotros todos los días, hermanos, estamos entrando y saliendo de la palabra de la Biblia, ¿no? Es leerla todos los días, meditarla, entra y sale, entra y sale. Quiere decir, está comiendo el pasto verde que el Señor le preparó. También ese ciclo sobre la iglesia, entrar y salir, tener la comunión con los hermanos, tener la comunión con los hermanos. Dios nos permite el reunirnos para escuchar la palabra, animarnos y tener la comunión. Entonces, a los que ya pasaron por esa puerta, ya recibieron la salvación, ahora viene este ciclo, entrar y salir, significa todos los días estar en comunión con el Señor, todos los días estar con nuestro amado Padre. Entonces, hermanos, Dios preparó hasta para las cosas del alma todo lo necesario para que nosotros podamos vivir bien. Preparó absolutamente todas las cosas del alma para que podamos reposar bien en Él. Entonces, a los salvos, hermanos, el Salmo capítulo 90 les puede dar mucho consuelo. Es un salmo muy famoso, pero nunca hay que malentenderlo. Las personas cuando leen el Salmo capítulo 90, ellos entienden, a ninguna de estas dificultades nos pasará. Pero si leemos el Salmo completo, está diciendo que en medio de todas estas dificultades Dios estará con nosotros. Entonces, esas cosas sí pueden pasar. Sí puede venir un montón de dificultad a nuestra vida. Pero la promesa más grande es que Dios siempre está con nosotros. Entonces, nosotros tenemos que hacer bien este ciclo. Entrar y salir. Entrar y salir significa todos los días. Hay que entrar a la Biblia. Todos los días, cuando Dios nos permita la reunión, hay que estar en la comunión con los hermanos. Entonces, así se fortalece la comunión íntima, así se fortalece mi relación con el Señor. Entonces me da más cosas del alma, más pasto verde, para que yo pueda vivir bien bajo la voluntad del Señor. Entonces, a los refugiados, a los sobrevivientes que este renuevo preparó, les da todas las cosas para que puedan vivir bien bajo este refugio. Hoy aprendemos hasta acá, vamos a orar juntos. Dios, Señor nuestro, te damos muchísimas gracias de que nos has permitido el haber escuchado hoy la palabra. Nosotros recordamos la hermosura de nuestro Señor Jesucristo y las palabras tan preciosas que cada día salen de su boca por medio de la Biblia para nosotros. Ayuda siempre a los hermanos de la iglesia en Carmen, de la iglesia en Villahermosa, a que podamos recibir estas palabras para seguir creciendo bien en la fe. Nosotros queremos tener la comunión íntima contigo cada día. Por favor, se acerca ya el retiro de la primavera. Estamos a muy pocos días. Ayuda siempre a cada uno de los amados hermanos a que podamos preparar bien las cosas necesarias, empezando por nuestro corazón. Por favor, ayuda al pastor Tito, a los hermanos de Escárcega y Campeche, para que puedan preparar bien las cosas necesarias para el retiro. Tanto en el norte, centro y sur, ayuda a todos los hermanos y pastores para poder llegar bien a nuestros lugares de la predicación. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hoy hasta acá.
Un momento, un momento. No, todavía no. No, de verdad no, no es cosa mía, es esta cosa. Es que tengo que maquillarlos para que salgamos guapos. Ahí está. Ok, sí, nos vemos. Cuídense mucho. Bye.